Desde espirales brillantes sobre las montañas hasta esferas relucientes que maniobran más rápido que cazas, cada fenómeno parece romper los límites de nuestra mente. Hoy les presentamos los casos más extraños e inexplicables, cuando en el cielo se logró capturar algo que nadie debería haber visto. Una tarde en Canadá, la gente salió a la calle y vio en el cielo un círculo resplandeciente que recordaba un portal de una película de ciencia ficción. Brillaba con un fulgor azul intenso, como una linterna en la oscuridad de la noche. Pero lo más impactante fue que, cerca de ese círculo, pronto apareció otro, mucho más grande. Del portal más pequeño al más grande se dirigió el mismo rayo azul, como si se estuviera produciendo algún tipo de transferencia de energía. Todo esto duró poco. Ambos círculos de fuego desaparecieron tan repentinamente como surgieron, dejando a los testigos preguntándose qué acababan de presenciar. En un día soleado en Costa Rica, los transeúntes alzaron la mirada y se quedaron paralizados. En lo alto de las nubes comenzó a pulsar un círculo que parecía vivo, destellando con una luz de otro mundo. Los bordes de aquel portal brillaban tan intensamente que daba la impresión de que el mismo cielo estaba a punto de abrirse. La gente lo contemplaba con una mezcla de asombro y reverencia, preguntándose si aquello sería un presagio de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. En una de las tardes en Toronto, aparecieron dos enormes círculos luminosos que flotaban lado a lado. Eran tan brillantes que parecían irreales. Pequeños haces de luz se deslizaban con suavidad alrededor de sus bordes, como si mostraran una hipnótica iluminación. Para algunos esto provocaba admiración, para otros, miedo. ¿Y si no era una ilusión óptica, sino, por ejemplo, la entrada a otra dimensión? Los habitantes de Taiwán fueron testigos de cómo, en un cielo despejado, de pronto apareció una enorme circunferencia resplandeciente. Era como si la bóveda celeste se abriera, dejando pasar corrientes de luz. Algunos están convencidos de que el fenómeno tuvo un origen extraterrestre, mientras que otros lo consideran un portal interdimensional hacia mundos paralelos. Hasta el día de hoy continúan las disputas: misticismo o un raro fenómeno natural. En la oscuridad de la noche apareció una espiral, como un remolino giratorio. A medida que la gente observaba, se hizo visible un pequeño orificio en el centro, desde el cual comenzó a fluir una deslumbrante energía blanca. Muchos pensaron que era un portal a rincones lejanos del cosmos o un pasadizo para visitantes de otros mundos, pero lo que realmente fue, sigue siendo un enigma. Circula en la red uno de los videos más polémicos, supuestamente grabado en una zona rural de Canadá en el año 2021. En él se ve algo de forma redonda y ardiente que recuerda a nuestro sol, pero a su alrededor parecen danzar lenguas de fuego. De pronto este objeto estalla, dejando tras de sí un destello cegador. Unos opinan que todo se trata de un montaje de video muy astuto. Otros están seguros de que la cámara captó por accidente algo que sucedía en otra galaxia. En las regiones del norte de Canadá, los conductores que circulaban tranquilamente por una carretera solitaria vieron de repente una espiral azul que aparecía en el cielo nocturno. Centelleaba y giraba como si fuese un portal de ciencia ficción. Al principio todos pensaron que se trataba de un objeto volador no identificado, pero los expertos explicaron que podría haber sido causado por la expulsión de combustible de un cohete de la compañía espacial SpaceX, formándose espirales de cristales de hielo en la atmósfera. Sea como fuere, es una escena realmente extraña y poco común de presenciar. Sobre Manchester ocurrió algo totalmente inexplicable. En el cielo apareció una esfera no muy brillante pero muy veloz, que esquivaba con aparente facilidad a los cazas militares, por más que estos intentaran perseguirla a gran velocidad. El objeto
siempre se escabullía, cambiando de trayectoria con una facilidad impresionante. Al cabo de un rato, tanto la esfera como los aviones se perdieron en la distancia, dejando a los habitantes de la ciudad totalmente desconcertados. Durante un partido habitual en un campo al aire libre, toda la atención se trasladó de la jugada al cielo. De pronto apareció allí una enorme silueta oscura. Parecía tragarse una parte del firmamento y no se escuchaba ningún motor. Algunos creyeron ver una forma triangular con luces en los bordes. Otros aseguraban que se trataba más bien de un platillo volante gigantesco. Justo cuando todos se dieron cuenta de la magnitud de lo que veían, el objeto se lanzó a toda velocidad y desapareció instantáneamente. Al anochecer, sobre una de las provincias de España, testigos filmaron un disco volador con luces verdes brillantes en todo su perímetro. Se desplazaba de forma silenciosa y suave, más parecido a un planeo que a un vuelo. Instantes después, el objeto se elevó hacia arriba con gran rapidez y se desvaneció en la oscuridad. No se encontró explicación alguna. Sobre Sydney flotó una extraña masa oscura, distinta a las nubes habituales. Parecía brillar con un matiz metálico y se cernía sobre el agua. La gente supuso que podía ser un objeto volador no identificado o algún tipo de contaminación. Más tarde, expertos informaron de que se trataba de una nube murciélago, un raro fenómeno meteorológico, aunque eso no le quitó lo enigmático a su apariencia. En los bosques remotos de Brasil, testigos vieron algo parecido a un portal luminoso entre los árboles. Al principio solo brillaba débilmente, pero luego atravesó ese portal un objeto sin hacer ruido, con un brillo metálico. Algunos creen que no era simplemente una nave, sino algo interdimensional, proveniente de una realidad paralela. Al amanecer en Bélgica, una mujer notó en el cielo 3 enormes esferas luminosas, desplazándose en una línea recta. Cada esfera era tan grande y brillante que iluminaba todo a su alrededor, como si fuera un foco. El espectáculo parecía tan irreal que se quedó grabado por mucho tiempo en la memoria de quienes lo presenciaron. Sobre Ciudad del Cabo apareció una figura colosal con forma de nube, suspendida inmóvil en un cielo despejado. Su tamaño no dejaba duda de que no era simplemente una nube inusual. No se escuchaba sonido alguno, y el objeto parecía no tener intención de moverse. Unos pensaron que era una extraña anomalía climática, otros que se trataba de algo extraterrestre. En la región de Hampton Roads, la gente vio un anillo negro de forma perfecta suspendido sobre la ciudad, sin desplazarse ni deshacerse. Los testigos pensaron de inmediato en humo o en algún fenómeno atmosférico, pero no hubo respuesta convincente. El anillo desapareció tan silenciosamente como había aparecido. El cielo nocturno de Chicago se iluminó con un meteoro brillante que dejó tras de sí una cola de fuego. Los científicos explican que estos visitantes celestes están compuestos de fragmentos metálicos y rocosos que llegan desde rincones lejanos del espacio. A veces se desintegran por completo en la atmósfera, pero en ocasiones caen trozos a la Tierra, ofreciendo nuevas oportunidades de investigación. Una mañana temprano en Noruega, la gente vio un pequeño resplandor azul que, en cuestión de segundos, se convirtió en una enorme espiral y luego pareció encogerse en un oscuro remolino central. El suceso sacudió a todo el país, especialmente cuando los militares confirmaron que todo sucedió cerca de su base. Se supo que el fenómeno se originó por un lanzamiento fallido de un misil, dejando estos impactantes dibujos en el cielo. Sin embargo, la escena recordaba
a las fantasías más descabelladas sobre realidades paralelas. En el año 2019, en el estado de Kentucky, un hombre filmó en el cielo una misteriosa esfera en un tono azul brillante. Al principio pensó que era la luna, pero el objeto parecía más bien una esfera metálica que reflejaba los rayos del sol. En el encuadre también se veían estelas de humo, y la gente se pregunta si aquella esfera tuvo algo que ver con la formación de esos rastros, o tal vez era simplemente un globo meteorológico. En uno de los días de diciembre del año 2009, antes del amanecer, apareció en el cielo sobre Noruega un vórtice luminoso de una belleza asombrosa. La gente salió corriendo de sus casas para entender qué estaba pasando. Algunos creyeron que se trataba de experimentos militares con armas, otros pensaron en fuerzas desconocidas. El fenómeno fue uno de los más impactantes y provocó una oleada de rumores y leyendas. Aunque posteriormente se dio una versión oficial sobre un lanzamiento de misil, muchos siguen sin creer que una espiral tan perfecta pueda haberse formado por casualidad. A comienzos de abril del año 2023, en el cielo sobre China se registró un destello circular palpitante. Parecía que se abría un portal que temblaba y cambiaba de forma. Nadie vio naves saliendo de allí, pero todos los testigos coincidieron en que la sensación era muy mística. Unos lo atribuyeron a raras condiciones meteorológicas, otros estaban convencidos de que se trataba de tecnologías extraterrestres. Un hombre que descansaba a solas en su patio notó muy arriba una fuente de destellos luminosos que se movían y cambiaban de color. El objeto se deslizaba suavemente, dibujando patrones increíbles con sus luces. Las grabaciones son bastante detalladas, pero ni siquiera ampliando la imagen queda claro si era un dron avanzado o algo de otro mundo. El espectáculo resultó tan fascinante como inquietante. En la cámara de seguridad de una casa en Palm Coast se ven claramente dos esferas brillantes que cruzan el cielo nocturno a gran velocidad. Ambas se movían de manera sincronizada, como si obedecieran un plan común. Desaparecieron con la misma rapidez con que habían aparecido. El dueño de la grabación se quedó perplejo, intentando entender qué había captado su cámara. Un grupo de transeúntes presenció la aparición de varias esferas anaranjadas muy brillantes. Al principio se distinguieron solamente un par de objetos, pero luego aparecieron más, e incluso llegaron a formar un triángulo. Alguien alcanzó a oír un leve zumbido. Algunos pensaron que podrían ser linternas celestes, pero la forma y la velocidad de sus movimientos generaron muchas dudas. En una noche tranquila, de repente se produjo un destello muy brillante que atravesó las nubes como si fuera un rayo láser. Desapareció en una fracción de segundo, dejando un rastro cegador de corta duración. Los escépticos lo achacaron a un meteoro, mientras que los partidarios de teorías extraterrestres están convencidos de que ellos simplemente mostraron su tecnología. En un pequeño pueblo, la gente se quedó impactada al ver entre los cables telefónicos una figura extraña y aparentemente viva. Flotaba sin agitar alas, una silueta oscura que desafiaba la gravedad. Daba la impresión de que no pertenecía a nuestro mundo, y algunos sugirieron que provenía de otra dimensión. Hasta hoy nadie ha dado una explicación convincente a este fenómeno. Un pasajero que volaba sobre el Océano Atlántico grabó algo muy extraño por la ventanilla. Al principio parecía otro avión, pero de pronto comenzó a realizar maniobras bruscas. Se detenía en el aire y luego se alejaba a una velocidad increíble. Volvía de nuevo e incluso casi se ponía a la par del avión. Después aquel objeto se marchó a lo lejos. Nadie pudo explicar qué clase de transporte es capaz de hacer tales trucos. Un hombre, contemplando el paisaje desde su balcón, notó en el cielo una forma alargada que se desplazaba lentamente y sin hacer ruido desde el noroeste hacia el suroeste.
Lo grabó con su teléfono intentando acercar la imagen, pero no logró claridad. Para algunos, era un objeto volador no identificado. Para otros, un dron o un artefacto militar de prueba. Durante un vuelo sobre Japón, los pasajeros vieron un enorme objeto vertical que flotaba entre las nubes. Su forma recordaba a una torre o pirámide gigantesca, inmóvil en el aire. Algunos propusieron que se trataba de ceniza volcánica, pero no hubo ninguna erupción registrada. Así que el origen de aquel rascacielos misterioso quedó sin explicación. Un fotógrafo del condado de Guilford, Carolina del Norte, quería capturar paisajes hermosos, pero en el visor apareció un extraño objeto alargado, parecido a una cápsula que a veces titilaba y a veces brillaba con un matiz metálico. Se mantenía a una altura similar a la de los aviones comerciales. En una grabación a cámara lenta, se aprecia claramente que los extremos del objeto centellean y la parte central refleja los rayos del sol. En Escocia, en el año 2019, un testigo captó en la ladera de una montaña una figura a la que la gente llamó el ángel arcoíris. Desde la distancia, la luz y la sombra parecían formar el contorno de un ser alado. Muchos lo relacionaron con historias bíblicas, pues se dice que los ángeles pueden manifestarse en rayos de luz. Pero, ¿fue un signo sobrenatural o un raro efecto óptico de la naturaleza? En el estado de Florida, avanzada la noche, de pronto surgió una franja luminosa que surcó el cielo como un cometa. Sin embargo, no se desvanecía como los meteoros habituales y avanzaba de manera más estable. La gente barajó hipótesis. ¿Sería otra prueba de cohete o la estela de un satélite? Pero no hubo información oficial, dejando espacio a suposiciones fantásticas. En un día despejado se distinguió en el cielo una figura envuelta en algo parecido a una capa, y alrededor de ella se veía un halo de luz muy particular. Nadie entre los presentes supo definir con certeza si era una persona o un ser de otro mundo. Unos afirmaron que estos fenómenos se presentan en zonas de anomalías energéticas, otros que era solo un engaño de la visión. Un conductor australiano, viajando por la autopista, vio como entre las nubes grises surgía de repente un haz de luz muy brillante que empezó a cambiar de forma hasta parecer la silueta de un ser gigantesco con alas. Iba transformándose a cada instante como si estuviera vivo, y la gente alrededor no comprendía al momento lo que observaba. Alguien exclamó: ¿será un dios o una señal? Pero el enigma quedó sin resolver. Contra una nube de tormenta, alguien divisó algo semejante a un ser alado. Pero lo más raro era que solo parecía tener un ala, y en la mano del contorno se distinguía algo parecido a una espada. En unos instantes, la nube se desplazó y todo se esfumó. El testigo contó que jamás había visto algo semejante, y tardó bastante en reponerse de la impresión. En Turquía, desde la azotea de un edificio alto, se grabó un asombroso ser volador cuyas alas irradiaban un suave resplandor. No se distinguía el cuerpo, pero la amplitud de las alas era impresionante. ¿Se trataba de un ave? ¿O en verdad era un ángel? El material filmado resultó demasiado misterioso para dar una respuesta definitiva. Mucha gente piensa que era algo sobrenatural. Durante una fuerte tormenta en China, la persona que estaba filmando los fenómenos climáticos vio la silueta de un dragón gigantesco. Los relámpagos delineaban sus contornos en los nubarrones. Parecía que la criatura flotaba en el aire, inmóvil. Las antiguas leyendas chinas describen a los dragones como guardianes celestiales. Y tras esta grabación, uno quisiera creer que los mitos encierran algo de verdad. En la costa de una bahía tranquila, la gente vio en el agua una inmensa figura con 3 soportes que se adentraban profundamente en las profundidades marinas.
La estructura se erguía vertical y emitía un sonido extraño y sobrecogedor antes de desaparecer. Algunos pensaron que era una máquina extraterrestre, otros que se trataba de un monstruo submarino desconocido por la ciencia. Hasta ahora no hay consenso al respecto. En el cielo sobre Bielorrusia, varias personas vieron algo semejante a una gigantesca medusa luminosa, con un cuerpo casi translúcido y largos tentáculos que se mecían suavemente con el viento. ¿Era producto de la imaginación o una auténtica forma de vida celeste? Parecía la escena de una película de invasión alienígena, pero el video se ve bastante convincente. De noche, sobre el suroeste de Australia pasó un meteoro de un brillo deslumbrante que viajaba a una velocidad aproximada de 20 kilómetros por segundo. Científicos de la universidad se pusieron en marcha para encontrar posibles fragmentos y, así, conocer más sobre la historia de la formación del sistema solar. Estos fuegos artificiales naturales nos recuerdan lo dinámico y lleno de sorpresas que es el cosmos. En el estado mexicano de Tlaxcala, la gente vio una estrella con 7 puntas flotando en el cielo. Parecía estática, pero al cabo de un rato apareció una gran sombra triangular cerca de ella. ¿Fue esto una rara anomalía natural o una señal de la presencia de ciertas tecnologías? Quizás nunca lo sepamos. En una fotografía tomada por un testigo, se distinguen unas extrañas columnas verticales que se elevan por encima de las nubes y parecen brillar desde dentro. Inmediatamente, los usuarios de Internet sugirieron que podía tratarse de una plataforma transparente de extraterrestres que se volvió visible por un fallo en sus sistemas de camuflaje. Es una teoría muy fantástica, pero la imagen resulta, sin duda, impresionante. En Nevada, un camionero que se detuvo a comer observó por casualidad un enorme objeto esférico flotando sobre la zona desértica. Era completamente liso, sin compuertas ni luces, y daba la impresión de estar buscando un lugar para aterrizar. Lo avistado causó un enorme debate entre los presentes. Unos insisten en que fue un auténtico encuentro con inteligencia extraterrestre. Otros buscan explicaciones más terrenales. Pero el video realmente deja boquiabierto a cualquiera. Después de ver estas escenas con nuestros propios ojos, uno empieza a creer que los límites de lo posible son mucho más amplios de lo que normalmente asumimos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Podría todo esto ser testimonio de contactos con otras civilizaciones o con algo que la ciencia aún no ha estudiado? Escriban sus comentarios, den me gusta, suscríbanse a Top Facts y ahora mismo vean nuestros episodios anteriores increíbles.